Bueno, buenas tardes. Bienvenida y bienvenido a una nueva sesión del tercer piso de Librería Proteo. Hago una presentación rápida de introducción de qué es esto para quien no haya estado, que veo personas que están debutando hoy en este pequeño patio de butacas que tenemos. El tercer piso es el nombre del proyecto que dirijo para Librería Proteo desde hace 3 temporadas. Mi nombre es Héctor Márquez y soy periodista y eso que llaman gestor cultural, activista cultural, en fin, ese tipo de cosas. Y después de muchísimos años en el papel, fui pasando poco a poco a lo que más me gusta, que es la comunicación directa, es decir, traer cosas que a uno le interesan y llevarlas hacia un lugar donde uno cree que puede haber gente que le pueda interesar. Librería Proteo, para quien no lo sepa, es la librería más antigua, más premiada y más reconocida de Málaga a todos los niveles. La librería que desde hace 55, ya 56 años, se abrió con la intención en aquel momento de poder servir libros que estaban censurados en la última época del franquismo. A su vez, esa librería creció y se fue convirtiendo en la librería más pionera, la primera que liberó, que liberó los mostradores, porque hasta entonces las librerías tenían un mostrador, una persona que le atendía, y la primera librería que permitió que la gente tocase los libros. Y después fue también el espacio de encuentro de las formaciones políticas que en aquel momento resistían al franquismo, en la clandestinidad, y también fue el encuentro de los primeros colectivos artísticos de la ciudad. Pasado mucho tiempo, después de un incendio que asoló esta librería en el año 2020 y de la cual salió ilesa, como ven ustedes, se me encargó sacar adelante un proyecto que diese ideas, y parte de esa idea está crear en la tercera planta este tercer piso donde recuperar un poco la dinámica que tenían originalmente las librerías, es decir, un lugar de prescripción y de encuentro. Dicho lo cual, bueno, ya llevamos 200 y pico sesiones, ya he perdido la cuenta. Hoy venimos a hablar de un libro, un ensayo que acaba de recibir el premio Celia Amorós, perdón, de Valencia, de ensayo, el premio de ensayo. Lo ha escrito Jesús Camarero, que es este señor que está aquí en el centro. Lo va a presentar Fátima Fruto, escritora también, dramaturga, y que hace un par de meses o 3 estuvo aquí presentando su obra de teatro La impaciencia de las mariposas, con lo cual pues todos seguimos con esta idea de las cadenas, ¿no?, de las afinidades selectivas que también funcionan. Teoría del exceso, básicamente lo que habla es lo que dice su título. Vivimos en una época donde el principal problema que tenemos es la excesividad, ese concepto que Jesús Camarero trae. Está, como ven ustedes, está aquí ilustrado por un conejo que se está bebiendo una cerveza más grande que sí mismo. Ahora nos dirá de dónde ha salido esa ilustración porque me parece muy adecuada. Todos estamos viviendo unas vidas más grandes que nosotros mismos y estamos un poco empachados y sufriendo las consecuencias de ese empacho. En la teoría del exceso, Jesús Camarero, que bueno, ahora lo glosará Fátima, que es catedrático de literatura de universidad, de teoría literaria y literaturas comparadas, recién jubilado, escritor ya de otros ensayos, mayormente de teoría literaria, de libros de narrativa y de libros de poesía. Con este libro ha querido hacer un análisis no solo de la sociedad contemporánea, del momento en el que estamos, de cómo está afectando la excesividad en todos los niveles a la sociedad humana, pero no solo tanto en cuanto a sociedad, sino en cuanto a individuo. Y lo que hace es desarrollar una serie de etopías, que es un concepto que ya nos explicará lo que significa, para explicar más o menos en qué medida eso se está demostrando en todas las facetas actualmente del ser humano y de la sociedad. Yo quería decir también que
bueno, que no hay nada mejor que el ejemplo, para demostrar que todo esto es un exceso, que vivimos de verdad en algo que supera con mucho nuestras capacidades emocionales, psíquicas, de relaciones entre unos y otros. Una de las cosas que yo hago precisamente es excesiva. A través de las actividades que hacemos en el tercer piso, todo el mundo me dice constantemente, pero chiquillo, ya está bien, ¿no? Son demasiadas. Pues sí, a veces hacemos 3 y 4 a la semana. Así que para explicar la teoría del exceso, apliquémoslo a nosotros. Todos somos excesivos, incluyendo en el mundo de la cultura, que básicamente que venía de la raíz latina de cultivar, es decir, y que eso ya implicaba una relación temporal diferente, de relación con la naturaleza, con los tiempos naturales que ya hemos perdido. Bueno, pues se llegaba a algo, se llegaba a una conclusión, se llegaba a una formación, se llegaba a un florecimiento a partir de la aplicación mucho más serena del tiempo. No estamos en ese momento. ¿Es posible que eso cambie? Bueno, esto es una de las cosas que él plantea, que no solo señala cuál es la situación actual contemporánea que estamos viviendo, sino que propone diferentes soluciones o posibilidades en los distintos ámbitos en el que pone la lupa, en el que se está aplicando esa excesividad contemporánea. Y yo ya me callo, le doy la palabra, os doy la bienvenida, gracias por venir, y le doy la palabra a Fátima Fruto. Bueno. Buenas tardes. En nuestra tierra venimos desde Guipúzcoa, 2 guipuzcoanos en Málaga, ahí es nada. Se diría también Arratsaldeon, o sea que como luego quizás esto lo vean en tierras norteñas, buenas tardes, Arratsaldeon. Mi nombre es Fátima Frutos y he tenido el honor, como bien ha dicho Héctor, de presentar aquí mi primera obra de teatro, pero hoy estamos aquí acompañando a Jesús Camarero, que efectivamente es catedrático de la Universidad del País Vasco. Su especialidad es la crítica literaria, la literatura comparada, la filología francesa. Es traductor desde el francés de Georges Perec y de Michel Butor, no lo he, la pronunciación así la tengo. Y además de hacer ensayos, también ha cultivado géneros como la poesía y la narrativa. Cabe decir que el premio Celia Amorós es un premio importantísimo que concede el Ayuntamiento de Valencia para hacer honor de una gran feminista, Celia Amorós, que junto con Amelia Valcárcel podríamos decir que son 2 pilares del movimiento feminista. Y hay que recordar, porque es un dato que me parece relevante, que en el 2006 y no antes fue la primera mujer que ganó un premio nacional de ensayo, Celia Amorós. O sea, hasta el 2016 no había ninguna autora española que hubiese ganado un premio nacional de ensayo. Con crítica de la razón patriarcal. Exactamente. Y luego en el 2011 ganó un premio por los valores, en defensa de los valores de igualdad, y en el 2016 Celia Amorós gana el premio Clara Campoamor. Ahora mismo es una mujer octogenaria, pero como digo, muy brillante intelectualmente, muy productiva, y me parece una excelente idea que el Ayuntamiento de Valencia haya puesto este premio en marcha en honor a esta extraordinaria mujer, y también que tú hayas ganado este premio con una temática, la teoría del exceso, que yo titularía en primer lugar como integral, dado que se aborda el tema de la excesibilidad desde distintos aspectos, no de forma parcial, sino desde una forma integral. Y también diría desde una forma innovadora, porque, como bien dijo el jurado de este premio, se aportan alternativas y se aportan vías de escape a ese exceso. No estamos ante un ensayo que se queda en el mero análisis y en la reflexión, sino que mediante el discurso que mantiene Jesús Camarero, trata de aportar a la sociedad, a los lectores, a las lectoras, una serie de pautas que nos ayuden a salir de ese exceso.
Antes de empezar a dialogar sobre los distintos conceptos e ideas que aparecen en este ensayo, quisiera aportar una serie de títulos de libros en los que también Jesús Camarero es autor. En poesía vamos a destacar Sábanas de niebla, Cosmópolis, Crítica de la razón impura. En narrativa, el Monte del Dragón y Extensión de círculos. Hay que decir que este título, El Monte del Dragón, no es casualidad porque él es de Mondragón, de la Guipúzcoa profunda, no como yo que soy de la capital, Jesús. Y ¿Qué le vamos a hacer? que esto es así. Si voy a empezar con el humor en euskera, ya no avisa. Es la ironía guipuzcoana. Exactamente. Y luego, pues en ensayo, pues ha escrito obras como Intertextualidad, Metaliteratura, El escritor total, y además nos ha confesado hace poco, tomando un café, que hay otras obras inéditas, pero también preparadas para ser dadas a los certámenes, a los concursos, a las editoriales, y seguir expandiendo tu saber, porque lo que más destacaría de Jesús es no solo su capacidad para reflexionar, sino su capacidad para retener conocimiento y para hacer brillar la sabiduría. Nos vamos a meter ya en harina, querido Jesús. Una de las frases, el ejercicio que he hecho a la hora de ponerme a leer la teoría del exceso es extraer aquellas frases, aquellas ideas que me han dejado especialmente pensativa, que me han marcado. Y una de ellas es: las emociones han sido evacuadas a base de un comportamiento excesivo. Es la primera frase en las primeras páginas que a mí personalmente me han marcado y me ha dado pie a plantearme muchas cosas. Mi pregunta es: ¿esta es una forma de dominación? Es decir, el hecho de que las emociones desaparezcan de nuestro ser a base de ese comportamiento excesivo al que estamos abocados, ¿es una forma de dominación sobre nuestro ser, nuestras personas? Ahí va la primera pregunta. Muy bien, menuda pregunta, ¿eh? Bueno, buenas tardes, gracias por venir a todos y a todas. Yo siempre digo que si no hubierais venido, pues esto no lo podríamos haber hecho. O sea que esto es posible gracias a vosotros. Gracias a Héctor y gracias a Fátima también. Bueno, vamos a ver. En el siglo XVIII, un filósofo como Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ya advirtió de que la razón ilustrada había planteado una solución a todos los problemas humanos que se habían vivido en la humanidad hasta el siglo XVIII, que era el progreso y la modernidad. Y por eso los filósofos ilustrados, en España entró un poco la corriente, pero no mucho, debido a la Inquisición, pero bueno, luego la hemos heredado, la hemos aprendido, algunos de manera autónoma, porque no siempre estaba reflejada en las universidades, en el conocimiento general. Ya Rousseau nos advertía de que solo la razón no nos podía conducir bien al progreso, a la modernidad y a la felicidad, sino que también eran necesarios los sentimientos, las pasiones, las emociones. A lo largo de la historia, después del siglo XVIII, se ha cumplido la promesa que nos hicieron nuestros padres ilustrados, de que íbamos a alcanzar el progreso, la modernidad, la tecnología, la producción. Ya en el siglo XIX, Carlos Marx ya nos advierte de que, cuidado, hay un problema con la producción, porque aquí no se reparte bien esto, el capital. ¿Y qué pasa en el siglo XX? Que las guerras mundiales, y los que estáis aquí, habéis nacido casi todos en el siglo XX, como yo, conocéis la historia de un siglo convulso, triste, gris, el siglo XX, con unas paradojas tremendas. Hoy día, estamos empezando el siglo XXI, podemos, en un accidente de tráfico, una persona está fallecida en el suelo, viene un equipo médico y la resucita.
Se llama maniobras de resucitación en medicina. Y la persona vive. Pero también en este momento, debido a la amplia y grandiosa tecnología que poseemos, somos capaces de estar en varias guerras globales, ¿sabéis?, que están matando a gente de una manera impresionante, muy eficaz. Es decir, de alguna manera, aquella gran teoría de los ilustrados del siglo XVIII, que se elaboró para producir una promesa de futuro para la humanidad en todo el mundo, en todo el planeta, se ha pervertido con el paso del tiempo. Efectivamente, como decía Rousseau, yo soy muy rousseauista, el hombre siempre ansía la perfectibilidad, llegar siempre a más, hacer más, producir más, ser más feliz. No solo ser feliz, ser más feliz todavía. Pero si ya eres feliz, ¿qué quieres? ¿Más felicidad? Pues sí. Por eso aparecen las drogas, por ejemplo. Porque la gente no se contenta con ser feliz a la sombra de un árbol cuando hace calor. Quiere obtener más placer, más beneficio, más rentabilidad, más todo. Ya veis por dónde va el concepto de este ensayo. Han sido 10 años de trabajo. Mientras trabajaba en la universidad, me daba tiempo también para esto. Diréis, bueno, pues sí, es mucho trabajo. Mi mujer que está ahí lo sabe muy bien. Pero bueno, cuando uno quiere hacer cosas, hay 120 libros ahí que se dan en la bibliografía, que cualquier lector puede cogerlos, leerlos. Yo doy un estudio, un análisis de cada uno, una descripción, no hace falta leerlos. Ha sido un trabajo muy, muy transversal, como decía Fátima y Héctor, muy integral, de recorrer todo tipo de estudios para llegar a esta teoría del exceso en la que, como apunta Fátima en su pregunta, la primera cuestión es ¿qué hemos sacrificado en estos siglos de progreso en los que nos hemos empeñado en cumplir la promesa de nuestros padres ilustrados, consiguiendo una tecnología, yo lo llamo tecnocracia, es decir, el gobierno de la tecnología? Todos tenemos móviles y todos sabemos qué es la tecnocracia. Eso de que no podemos prescindir del móvil ni un minuto, siempre está con nosotros condicionando nuestra existencia. Por eso las emociones han sido marginadas, apartadas, porque no tenemos tiempo ya para disfrutar de la lentitud, de la lectura, de la escritura, hasta del amor. Todo se hace demasiado deprisa. Uno de los capítulos trata sobre la maldita velocidad. Tenemos que correr, como decía una tía mía, fallecida hace poco, decía, despacio se llega a todas partes. Es una paradoja, pero es verdad, es real. Deprisa llegamos a muchos sitios, pero muchas veces no sabemos a dónde vamos ni a dónde hemos llegado. Solo despacio, ya estoy dando la solución al problema, solo despacio se llega realmente a un sitio, porque da tiempo para pensar por qué vamos a ese sitio. ¿Veis un poquito la excesividad, eso que yo llamo excesividad, o teoría del exceso, en qué consiste? En cuanto a las emociones, pues es evidente que como no tenemos tiempo, producimos mucho, estamos empeñados en 1000 cosas materiales, materialismo, consumismo, productivismo, yo que sé cuántas cosas, nos hemos olvidado de, yo qué sé, de las cosas más sencillas, donde están las emociones más básicas. Porque las emociones no es tener un gran amor con una gran estrella de Hollywood. No. Las pasiones, las emociones, los sentimientos son aquellos gestos mínimos básicos, una mirada, un parpadeo, un gesto, donde la emocionalidad del ser humano es plena, auténtica, verdadera. Seguimos. Vamos a medirnos un poco porque tenemos hasta las 8:30 solo, ¿eh? Por cierto que el debate está abierto a todos y en cualquier momento podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Hablando de las emociones, hay hitos en la vida de las personas que marcan especialmente. Todos nos acordamos del primer amor, de la primera muerte de un ser querido. Dices en tu ensayo, cuando hay dificultades para romper lazos con lo excesivo y este se ve problematizado,
aparece una existencia sórdida, el aburrimiento, la ausencia de reflexión, la intranquilidad, la descomposición moral. Y yo pregunto, el enfrentarse, el tener delante los problemas de siempre, la vida, el amor, la muerte, el paso del tiempo, todo ello sin valores, ¿es posible? Porque a mí me da la sensación de que este exceso hace no solo que perdamos las emociones, sino aquellos valores que a nuestros ancestros les sirvieron precisamente para enfrentar, para hacer frente a esos hitos que son indefectibles en nuestra vida, porque sucede el primer amor, el primer desengaño, la primera enfermedad, la primera superación, el primer reto. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a esos problemas de siempre sin valores, porque están aniquilados debido a la excesibilidad, el famoso concepto que manejas? Bien, ahora vamos con los valores, que es un tema muy profundo, muy serio y que atraviesa todos los ámbitos de la vida humana, ¿no? Bueno, en 1888, Nietzsche, el gran filósofo alemán, ya dice que hay una pérdida de los valores, una transmutación de los valores, y que él detecta eso a finales del siglo XIX, ya lo detecta. Esta gente que es tan preclara, tan inteligente, ve las cosas y lo ve ya un siglo antes de que nosotros lo veamos. Suerte que tenemos que los podemos leer y ver cómo ellos se anticipaban a la realidad y a la verdad, ¿no? Entonces Nietzsche ya dice que hay una transmutación de los valores, que los valores se están perdiendo. Para él la religión, el mito, que es una explicación de todo, de la totalidad, pues antes en un pueblo de la Castilla Profunda que yo he conocido, pues yo soy suficientemente viejo como para conocer eso, se moría una persona y entonces el cura del pueblo le decía, bueno, ahora ya está en el cielo con el Altísimo, con el Padre, y ya descansa en paz, ya no tiene ningún problema. Y la familia se quedaba bien, se quedaba tranquila, dentro de la pérdida de la tragedia familiar, claro. Hoy día, la muerte, tú has señalado el tema de la muerte, se lleva mal, porque ya es el primer capítulo del libro, de la primera utopía. Luego explicamos qué es una utopía. Es un concepto que he acuñado y que ahora vamos a explicar. Y es el primer tema, la descreencia. Como ya no tenemos creencias, las creencias se han perdido, esos valores ideológicos, religiosos, de creencias religiosas se han perdido, nos faltan explicaciones para darnos respuesta a los problemas que tenemos. Claro, la solución sería, desde mi punto de vista, estudiar filosofía, leer muchos libros y hacer un proceso interior de reflexión para encontrar respuestas a los problemas que nos acucian. Pero claro, esto no es la cuestión general. En general, la gente, la masa, las personas no son así, no están todo el día leyendo y estudiando, y cuando tienen un problema necesitan resolverlo. Como no tienen creencias, se están perdiendo también las ideologías. Un tema muy actual esta semana, la semana anterior, los gobiernos se están desmoronando, ya no se habla de ideología. La ideología, las ideas, las creencias ya no sustentan las realidades políticas, religiosas, nuestra existencia individual y social. ¿Y qué pasa? Que entonces aparecen la incertidumbre, la preocupación, la inquietud, la ansiedad, la depresión y el consumo de medicamentos ansiolíticos y antidepresivos en masa, que es la solución que nuestros médicos nos dan a los problemas que tenemos, salvo uno que mi esposa y yo teníamos hasta hace poco, cuya consulta duraba 45 minutos y aparte de la prescripción facultativa, que era 3 segundos, escribía en la receta el nombre de la medicina, el resto del tiempo se consumía en hablar, viendo ya que nos conocía nada más entrar por la puerta porque era nuestro médico de familia, ¿no? Los valores se han perdido, se han transmutado, como decía Nietzsche, se han perdido desde el siglo XIX hasta hoy. Yo no sé si quedan algunos valores. Si examino aquí, la vida en el País Vasco, que hemos sufrido la violencia terrorista, hemos tenido que reaprender el concepto del valor de la vida porque estaban matando a la gente en la calle
Y eso ha sido un proceso que ha durado 40, 50 años. Hasta que un día matan a un chico, lo matan que es en directo por la televisión, y entonces yo veo desde nuestro balcón de nuestra casa masas de gente que sin decir nadie nada van a una manifestación, y a partir de ahí la violencia empieza su final. Y ahí termina el terrorismo de ETA. Eso lo hemos visto en la calle. Pero ha sido un proceso de 40, 50 años. Yo que nací en Mondragón, en la Guipúzcoa profunda, yo he conocido el surgimiento de ETA. Territorio comanche. Entonces, el valor de la vida, que es el valor fundamental, lo habíamos olvidado, porque durante 30, 40 años no se reaccionó lo suficiente a tiempo para reclamar que ese valor se estaba no ya transmutando, como decía Nietzsche, sino violando brutalmente. En el País Vasco, que somos los que más hemos sufrido la violencia terrorista, somos los que más hemos tenido que luchar para recuperar ese valor, que es el valor fundamental. Luego hay más, la solidaridad. Vemos a la gente por la calle. Siempre ha existido. Pero la indiferencia, hay un capítulo sobre la indiferencia. Espero que algunos capítulos como ese de la utopía sobre la indiferencia, al lector o lectora que lo quiera leer, le cause una especie de conmoción. Porque lo que intenta el ensayo no es un viejo catedrático jubilado que tiene tiempo para escribir y leer, le da hora por escribir un tocho de estos. No. Es lanzar un cohete, como hacía el amigo Voltaire desde Fresnay en el siglo XVIII, lanzar un cohete sobre París con un panfleto. Es un poco panfletario, decir cosas muy gordas, verdades muy abiertas, para que el lector se vea conminado, se vea invitado, se vea forzado a hacer lo que yo pretendo, que es encontrar la solución a los distintos problemas. Y que solo tiene su vía de solución por el hecho de que cada uno de nosotros individualmente haga su camino en el sentido de evitar esos problemas. Por mucho que alguien nos diga que esto se va a resolver de esta manera, sea Donald Trump o quien sea, eso no se va a hacer si cada uno de nosotros no lo hacemos individualmente por nuestra cuenta. Y esa es la solución general, transversal, humanística, el valor del ser humano como tal, que se da en este libro. Creo que ya empezamos antes, mientras nos tomábamos un refresco ahí fuera, precisamente sobre eso. Hay una cosa interesante que es devolverle al individuo, en tanto en cuanto persona, la responsabilidad y la soberanía. Pero también hay algo que te decía ahí, en qué medida, digamos, ese señalar solamente la responsabilidad del individuo, porque ya asumimos que todos aquellos que toman decisiones que van implicándonos a nosotros, no tenemos ninguna capacidad sobre ello, no es ni más ni menos que una especie de variación de lo que siempre hemos criticado hoy, entre otras cosas Nietzsche lo señalaba con la muerte de Dios, el señalamiento del individuo como la única persona sobre la que recae las consecuencias de los actos. Que siendo eso cierto, olvidamos el sentido de lo social. Y el sentido de lo social en tanto en cuanto colectivo. Es decir, yo creo que gran parte del análisis que hace de los distintos aspectos que vas tocando, y no olvides decirlo primero, lo de las etopías, que es el concepto que añades aquí, es muy certero en cuanto a la descripción. Lo que yo veo, básicamente, es que estamos hablando de un hombre contemporáneo completamente diferente a todos los que hemos hablado previamente, a todas esas sociedades que hemos hablado previamente. Es decir, la alienación, que es un concepto que viene desde Nietzsche y se ha ido desarrollando a lo largo del siglo XX, ahora mismo es una tontería con respecto a lo que estamos viviendo. Ya no es una cuestión de alienación, ya es una cuestión de absoluta dependencia. Antes estabais hablando de las emociones. Realmente, por ejemplo, ese uso, esa especie de
tecnofagia que tenemos de necesitar completamente, incluso gente de generaciones que nos hemos criado fuera del mundo digital, en el momento que nos hemos acercado a él, nos hemos dado cuenta cuáles son las consecuencias. Es decir, que muchos libros tampoco te salvan de caer. Y es que en Recibe, y eso está absolutamente estudiado, tú lo señalas aquí también, ya cuando hablemos de conciencia y cuando hablemos de identidad, tenemos que referirnos ya a conceptos de neurociencia, porque ya empezamos a saber cómo funciona el individuo, el cerebro, qué es la conciencia, qué es el yo, qué es el ego, ya lo podemos definir. Pero con todo esto lo que me vengo a referir es que gran parte de esa relación con la tecnología, de esa evolución en un ser humano que está consumiendo constantemente, palabra terrorífica, consumir cultura se dice, como si eso fuera posible. Y no olvidamos la etimología, tú, filólogo, de consumirse. Consumirse es algo que se va apagando directamente. Entonces, consumir cultura es directamente ir negando, irnos apagando a nosotros mismos. ¿Por qué utilizamos esa... ¿por qué tienen tanto éxito esas tecnologías? Porque nos producen placer instantáneo. Todos sabemos que lo que hay es un chute de dopamina instantáneo. Eso que hace una persona que se tira de un paracaídas, que tiene una cantidad de dopamina y de adrenalina asombrosa, tú lo haces, en 10 segundos de teléfono ya tienes todas las satisfacciones que cualquier ser vivo humano que es capaz de entender aquello puede recibir. Con lo cual estamos en una situación completamente distinta. Decirle a ese ser humano que todo pasa por un cambio de actitud suyo, cuando realmente te han colocado en una situación, es como decirte, estás en una cárcel que no ves, te han encerrado en esa cárcel, pero tú puedes salir de la cárcel. Sí, hombre, espiritualmente, probablemente. Pero me he enrollado demasiado, pero creo que he dejado un poco claro. Yo lo desembrollo un poquito. Sí. A ver, como hemos avanzado tanto en el progreso en la tecnología, hemos llegado a la era tecnocrática, donde todos estamos sometidos al dominio de la tecnología, que es el gran gobierno del mundo. Claro, Héctor se refiere a la alienación. La alienación entonces ha adquirido unos niveles impresionantes. Claro, deshacer todo eso, Héctor es un hombre muy realista, es muy difícil, es muy complicado, muy complicado. Yo por eso planteo la etopía. Son 23 capítulos con 23 etopías. Una etopía es una palabrita que yo he inventado que es ética y utopía. Etopía, ética y utopía. En Zaragoza hay un pabellón de nuevas tecnologías que se llama Etopia. Y digo, bueno, vamos a cambiarle un poco. Etopía. Etopía, ¿qué quiere decir? Es un proyecto, cada capítulo es un proyecto en el que se parte de un análisis ético, etopía, ético, en el que analizamos qué es lo que está pasando a nivel psicológico, sociológico, político, antropológico, literario, artístico, según toque, depende del tema de cada capítulo. Una vez que hemos analizado eso, me imagino que todos y todas los que podréis leer este libro vais a estar de acuerdo más o menos con los análisis porque es lo que se ve en la realidad. Yo no he tenido más que observar la realidad del entorno familiar, de amigos. Estamos los amigos el sábado por la tarde tomando un vino, alguien dice algo y lo primero que hace uno es coger el móvil para mirar, para buscar. No, Héctor, no. Eso es información, no es conocimiento. Claro, esto yo lo digo en la cuadrilla de amigos, que somos muy vascos y tal, y dice, ¿para qué tenemos esto? Si ya está aquí. Decía un amigo que había publicado un articulito en el periódico, decía, si ya está aquí, ¿para qué tengo que leer nada? ¿Para qué tengo que leer tus libros? No. Eso es información. Solo es información. No es conocimiento. Y hay gente que flipa, como se suele decir, y dice, no entiende. A ver, la información está ahí, está en los libros, aquí hay un montón de información. Todos transmitimos información, yo lo estoy viendo y estoy viendo personas y tengo cierta información de qué personas sois, ¿no? Y luego tenemos películas, arte, yo qué sé, siglos y siglos de información acumulada.
Pero con eso lo leemos, lo conocemos, no hacemos nada. Ese es el problema de los profesores. Un profesor es el que en el aula transforma la información en conocimiento. ¿Cómo lo hace? Muy fácil. Se trata de concretar esa información en cada persona en modo conocimiento. De manera que esa persona experimente ella misma con sus capacidades esa información y haga esa información suya, la transforme en su mente, en su interior, a través de su cultura, sus conocimientos, su sensibilidad, su experiencia, etcétera, etcétera, y de ello tenga un conocimiento. Por lo tanto, la información es general y no sirve de mucho, y el conocimiento es individual y es eterno, o infinito, vamos a decir, infinito, porque eterno suena un poco a que Dios nos da la eternidad y no sabemos bien, infinito, porque ahora sabemos que el universo es infinito. Os recuerdo que ahora tenemos dos preguntas, o dos cuestiones. Una, ya sabemos que el universo es infinito y que vamos avanzando en su descubrimiento. Sabemos que hay un sistema parecido, un sistema solar parecido al nuestro, donde hay agua y que puede haber vida. Por lo tanto, ya sabemos que no somos únicos, creados por un solo Dios único, sino que puede haber otras formas de vida en otros planetas diferentes al nuestro. Y segunda cuestión, cuando pensamos en el mundo, en los planetas, en los astros, en la astrología, en el universo, pensamos en la infinitud. Cada ser humano, cada uno de nosotros, en nuestro cerebro acumula neuronas y sinapsis, conexiones neuronales, más grandes que todo el universo planetario. Cuestión, si nuestro cerebro tiene un volumen sináptico y neuronal mayor que el universo, es que somos capaces de comprender el universo. Esto ya es la segunda parte de la utopía. Esto es la utopía. Partimos de la ética, el enfoque del comportamiento humano, qué hace el ser humano, cómo se comporta, qué problemas hace, qué problemas provoca a nivel individual y social. Y luego vemos, he puesto un ejemplo de el cerebro y el universo, ¿verdad? El yo y el todo, que somos capaces de afrontarlo. Mi mujer diría que no soy yo muy optimista, pero sí, teóricamente sí soy optimista. Igual en la vida no tanto, pero en este libro sí soy optimista. Creo que podemos afrontar todos los problemas que tenemos. Yo digo, es un poco una lógica absoluta. Si hemos provocado un problema, tenemos que ser capaces de resolverlo. Y precisamente la tecnología, la tecnografía, que tanto, a mi juicio, nos está perjudicando, también contiene los recursos para resolver esos problemas que tenemos. Si un niño tiene una adicción a las pantallas, que Roberto Casati, un humanista italiano, ha descrito perfectamente, hasta el punto de que ese niño se abusa mucho de las pantallas, y conocemos casos, de manera que está 5, 6, 7, 8 horas al día con la pantalla del móvil o de la tablet, o del ordenador, jugando o haciendo lo que sea, hasta el punto de que pueda perder las capacidades de producción simbólica que se adquieren a los 7 años y vuelva retroactivamente hacia etapas presimbólicas en la que pierde la capacidad de simbolización, es decir, esto es un libro, saber que algo significa algo. Entonces, si ese problema ya se ha producido y es real, tenemos la capacidad para resolverlo, que es muy fácil. Un botón, se restringe la tecnología, se administra la tecnología, se provoca que ese niño tenga la tecnología que necesita para hacer las cosas que necesita hacer y no todo lo demás. Punto final. Punto final. Cuando todos habréis visto las noticias en la televisión de que en Estados Unidos
va un chico con una escopeta a repetición, va a una escuela al instituto porque le tenía rabia a la profesora y se carga a 15 personas. ¡Qué tragedia! A todos se nos ha ocurrido la solución, ¿a que sí? Quitar las armas. Ellos lo tienen en la Constitución. En Europa no tenemos armas, está prohibido. Los americanos dirán, ustedes son imbéciles, no se pueden defender. Es que nosotros no pensamos en defendernos de continuas agresiones, no estamos pensando en la agresión. Ahí está también un contravalor, un antivalor que ellos tienen, que ellos hacen las leyes para que están viendo siempre la agresión. Yo no pienso en la agresión. Yo no vivo pensando en la agresión. No puedo vivir pensando en la agresión. El exceso de armas produce el exceso de asesinatos. ¿Solución? Muy fácil. Realmente las soluciones son muy fáciles, ¿eh? Yo, si soy un papá americano, en mi casa decido no tener armas. Punto. ¿Por eso me van a matar? No. No, no tiene correlación lógica. No, no tiene por qué. Pero si todos tenemos armas, va un niño, coge un arma y hace un mal uso del arma. La etopía la hemos explicado, ¿queda clara? Sí. Es un ejercicio que se repite 23 veces y que se explica en el prólogo, que hemos visto que igual es un poquito largo. Mi mujer propone una lectura alternativa. Mi mujer es muy lista y dice, podéis leer algún capítulo suelto que os interese. El tema de la velocidad, el tema de la televisión, que es cañero. Podemos hablar de la televisión si queréis. Y luego vais al prólogo y veis ejemplos de cómo se produce la excesividad en la gente actual a nivel psicológico. Y decís, pues esto lo veo de todos los días. De una manera, como decía Héctor, muy práctica, muy pragmática, porque el ensayo no quiere ser una teoría abstracta, por eso estamos ya hartos de leer en la universidad. Son 40 años leyendo teorías muy duras de todo. Yo he leído de todo, puedo leer de todo, y ahora creo que a los lectores lo que corresponde es explicarles las cosas, hacérselas llegar, facilitárselas, sabiendo que ahora ya me he dado cuenta de que un profesor es aquel que convierte lo fácil en fácil lo difícil. Hay una cosa, ahí en el libro en general, que como está citando constantemente a filósofos desde el origen de los tiempos hasta ensayos de anteayer, como quien dice, te genera una percepción bastante interesante. Es decir, tiene que ver, no, al margen de la erudición. Es decir, esa idea de que alguien, por ejemplo, cuando utilizan la caverna de Platón para explicar actualmente el mismo mito que tenemos precisamente con las pantallas, de qué estamos mirando y qué no estamos mirando y qué parte tenemos, digamos, en esa representación, lo que estás diciendo es el ser humano ha tenido en distintas digamos, escalas una relación parecida con las tecnologías y con el poder a lo largo de la historia, desde que nosotros tenemos conciencia de ello. Y eso es interesante, porque por una parte la idea de progreso en la que nos hemos abrazado desde hace tantísimo tiempo, y en la Ilustración se defendía esa idea, se te cae un poco. Por decir, a ver, sí, progreso hasta cierto punto, porque en el fondo tenemos siempre los mismos problemas. Lo único que ha variado es el nivel, la escala. Nuestro nivel de capacidad de destrucción, el hombre siempre ha sido un animal altamente destructivo de su ecosistema, y solo cuando sufre llega ya un momento donde de pronto dice, oye, que lo mismo tengo que cuidar el cachito este que tengo, porque si no me desborda el río y me mata a mí, a mi familia, como ya ha pasado, como estamos. Pero ¿qué es lo que... ¿cuál es la idea que hay aquí? ¿Qué es lo que yo creo que sucede? Hay una... digamos, hay una dificultad de asimilar actualmente todo lo que está pasando. Es decir, por un lado, es muy sencillo. Si tú te apartas y miras desde una cierta distancia, lo que acabas de hacer con el ejemplo de las neuronas y el universo, la similitud de unas cosas y otras, te das cuenta de lo sencillo que es, como repetimos, esquemas, se fractaliza todo, etcétera, etcétera. Por otro lado, si estás en medio, ¿cómo sale de esa dinámica?
porque antes estábamos hablando, es la primera época donde somos esclavos y esclavistas simultáneamente de nosotros mismos. Ya no hay nadie a quien señalar y ya eso está dentro de nosotros. Es decir, ¿cómo reaccionamos ante eso? Bueno, pues la pregunta es complicada porque el ser humano siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido el mismo. Hace 25 siglos, Aristóteles era capaz de pensar como nosotros o incluso más. No tenía ordenadores, ni luz eléctrica, ni baño en casa, ni nada. Y era capaz de pensar como nosotros o más. Como dice Héctor, los problemas humanos son siempre los mismos. Este ensayo que dice que ahora hemos llegado a un nivel cuantitativo que ya supera todo lo conocido antes. Eso es verdad. Los problemas son los mismos. Solidaridad, concepto de la vida, injusticia, indiferencia, aislamiento. El problema es que, claro, como lo cuantitativo ha llegado a tales niveles y hay tal masa de gente metida en esto, por no decir toda, el problema es efectivamente más difícil de abordar, de enfrentarse a él. En principio de reconocerlo, porque uno que está consumiendo todos los días no tiene tiempo para reflexionar, pararse y reflexionar. Entonces, la solución, hombre, es utópica. No hay otra, no se puede imponer en el sistema educativo. Hombre, con la tecnología aplicada en el aula nos hemos equivocado un poco. Y en los países nórdicos ya empiezan a volver a la escritura, a mano. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que con la tecnología digital, virtual, los niños no conceptualizan. Mientras que si yo estoy con el lápiz o el boli, estoy conceptualizando. Fijaos que parece una tontería pasar de una pantalla a un boli, pero de tener conceptuación a no tener, quiere decir que entiendo o no entiendo lo que estoy tratando. Fijaos, ¿eh? Entonces, sí que hay soluciones, son complejas, muy complejas. Ahora mismo hay un debate en la escuela sobre si continuar con la tecnología digital o reducirla, adaptarla, relativizarla. Ahí entraría un recurso intelectual que tú también expones en el ensayo, que es el de la atención. Evidentemente, para conceptualizar hay que poner atención en eso que se está conceptualizando. Sí, es el concepto de Roberto Casati del déficit de atención. Sí, elogio del papel. Sí. Es por una de las razones por las que un sistema educativo como el finlandés, que tiene a gala ser uno de los más avanzados, no solo ha vuelto el libro de papel al aula, sino la caligrafía. Lo importante que es poner atención ya no en la palabra, en la letra que forma la palabra, tomando el concepto lentitud para centrarnos en la atención, porque una pérdida de atención en edades tempranas conlleva un adulto indiferente, que es un tema que también aparece aquí, y leo lo que pones, porque quiero introducir aquí un tema que hasta ahora no ha salido. Dice Jesús Camarero, en una época como la que estamos viviendo ahora bajo los parámetros de la excesividad, las formas más variadas de injusticia y violencia frecuentan demasiado los acontecimientos del mundo. Son tratados con excesiva rapidez. Eso quiere decir que nuestra falta de atención, de conceptualización, más la pérdida de valores, que es un cóctel explosivo, da lugar a que por nuestras miradas, por nuestros ojos, pasen una cantidad de acontecimientos y desastres violentos, injustos, sin que nos veamos interpelados por ellos, sin que, diría yo, y esto ya añado de mi propia cosecha, que nos producen una deshumanización. Sí, totalmente. Y que este déficit de atención que viene derivado de la tecnofagia, está dando lugar a un ser humano, permítaseme, voy a utilizar un concepto un tanto coloquial, aborregado,
que no reacciona ante situaciones de violencia e injusticia en unos niveles estratosféricos, porque yo recuerdo que en mis estancias en Alemania decíamos cómo el pueblo alemán pudo asistir impasible ante lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración. Estamos asistiendo ahora mismo, en el momento en el que encendemos el informativo, a genocidios, digo en plural, no genocidios, genocidios. Estamos asistiendo con ya no hace falta mirar en el pueblo de al lado en el que hay un campo de concentración, es que encendiendo el mando del televisor nos encontramos con genocidios en directo. Entonces, ¿hasta qué punto ese déficit de atención, esa excesividad, nos está llevando a un adormilamiento de la humanidad? A ver, hemos evocado ya antes que la educación, el sistema educativo puede ser una de las vías de solución a muchos de los problemas que se plantean aquí. Quizá incluso diría que a todos. Porque en la educación se puede trabajar todo. Los que hemos sido profesores sabemos que en el aula se puede trabajar todo. De una manera o de otra, directamente se puede trabajar todo. Desde las emociones, y eso en la escuela se trabaja mucho, hasta los conocimientos más avanzados. En la universidad, que nos ocupamos de grandes teorías y ciencias muy duras y saberes muy fuertes, también falta mucha emocionalidad. Nos hemos entregado al saber por el saber, a cumplir una serie de parámetros de acumulación del saber muy pautado, muy estratificado, para obtener un producto final que es el grado y el título, y nos hemos olvidado del proceso por el cual el alumno, como decía yo, transforma la información en conocimiento. Claro, por eso se produce... yo tengo la esperanza de que la educación, en general, los sistemas educativos, en el futuro sean capaces de resolver gran parte de estos problemas. La escuela es una vida en pequeño. Es el mundo en pequeño. Ahí se puede transformar todo. O sea, una solución, la escuela, la educación pública, voy a decir pública, que permite que el individuo humano vaya corrigiendo todos esos problemas que luego va a sufrir con el tiempo de una manera brutal. Claro, el déficit de atención. Voy a ir un poco más lejos de lo que ha comentado Fátima. El déficit de atención es una consecuencia del excesivo uso o mal uso de la tecnología. La tecnología no es mala, es la solución a muchos problemas. Hoy día una operación con ordenador es necesaria porque si no, no se podría curar a ciertas personas. Es necesario para pagar las nóminas de los pensionistas, la informática. Nadie está en contra de la tecnología, ojo, ¿eh? Una cosa es la denuncia de la tecnocracia, que es un abuso de la tecnología para fines negativos o perversos o destructivos, y otra cosa es la tecnología para usada con buenos fines. Entonces, a ver, el déficit de atención es una consecuencia del mal uso de la tecnología. En tiempo y en forma, sin método, sin control de las personas mayores, etcétera, etcétera. Lo que se produce al final, vamos a ir un poco a la ontología, la metafísica, un enfoque más abstracto, es un problema de conceptuación, como decía antes. Si hay déficit de atención, porque una persona está entregada a los juegos, a las mecánicas, a los procedimientos, a hacer las cosas al tuntún, como solemos decir en castellano, y no conceptúa, no reflexiona sobre las cosas, al final tenemos un ser humano irreflexivo, es un golem, como dicen en hebreo, es un muñeco que se deja llevar por los mecanismos que influyen en su entorno, que le influyen en su entorno, y no tiene capacidad de decisión. Eso es un golem. Entonces, esto nos puede llevar, y ahí sí que soy un poco negativo, vamos a decir, un poco duro, nos puede llevar a una situación como se puede producir ya a niños, por ejemplo, que matan a otro niño pensando que eso es un juego. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado los valores y antivalores que los actos humanos conllevan.
Entonces, yo tengo una gran esperanza y una gran confianza en que la educación conducida por personas, por profesionales bien preparados, es una gran fuente de solución para los múltiples problemas. El déficit de atención se corrige muy fácil. Es reconcentrar a la persona, hablar con ella de una manera aislada de la tecnología, y eso se puede hacer en el aula, que está pagada por el Estado y que es gratis. Si las soluciones a veces son gratis. Lo que pasa es que hay que tener el valor de plantearlas. Porque los distintos gobiernos de este país y de otros, lo que han hecho es sustituir un sistema por otro que siempre era imperfecto. ¿Por qué? No porque una versión fuera mejor que la otra, simplemente porque faltaba la reflexión sobre lo fundamental. A los niños les enseñamos a escribir, a leer, a hacer cuentas, a mecánica cuántica, lo que sea. Oye, ¿y por qué no les enseñamos a pensar, a reflexionar, a conceptuar, a comprender, a interpretar? Ya está la inteligencia artificial, teóricamente, para incluso sustituir eso, lo digo con toda la ironía. Me gustaría dejar espacio al público, porque hoy, al contrario que pasa habitualmente, a las 8:30 tenemos que estar fuera ya todos. Miguel. Llamada, venga. Muchas gracias, profesor. Una pregunta muy rápida. La tecnología no es buena ni mala, sino el buen fin. Yo creo que lo del buen fin, el bien común, todas estas cosas que vienen desde el Código de Comercio del 809, el capitalismo es el que mueve la tecnología. Y el capitalismo llega hasta su última fase de crear la propia ética, que es la ultraderecha, ahora mismo el trumpismo. Entonces, el capitalismo mueve esa tecnología, y el capitalismo es el que nos hace ver que el pueblo de Gaza va a ser exterminado delante de nuestros ojos. Para hacer un resort hotelero. Y va a ser exterminado. Sí. Y Irán también se va a ocupar, se va todo a hacer eso. Y eso va a hacer con nuestra impotencia. No es que estemos adormilados, su contribución es muy buena. Lo que estamos es totalmente dominados por el pensamiento. No existe el pensamiento ni la crítica. Entonces quería decir usted ahí, ¿qué piensa de la crítica como posibilidad de rehumanización? Qué buena pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre no importa, José María Alcántara. A ver, de lo que estás hablando es del pensamiento crítico. Efectivamente, el capitalismo, que ha llegado ya a una fase del hipercapitalismo o postcapitalismo, ahí me refiero yo en el libro en esos términos, que es la fase tecnocrática en la que empresas globales, mundiales, absolutas, dominan todo. Por ejemplo, ahora todo el software de todos los órdenes del mundo es de una empresa, Microsoft. Está hecho por unas mentes determinadas. Solo por eso. Bien, el capitalismo ha tenido, digamos, la virtualidad de adueñarse de algunos valores también. Contravalores, antivalores, pero también valores, que los ha explotado. Eso se ve en la publicidad todos los días. Entonces, como bien dices, estamos en una fase crítica de la tecnocracia en la cual el postcapitalismo actual, después de la globalización y la deslocalización, nos ha llevado a un extremo en el que la situación es realmente problemática, por no decir preocupante y hasta... terminal. No quisiera emplear esos términos, pero sí que es preocupante. Terminal. Porque yo, que he nacido en un pueblo de 25.000 habitantes, que era todo industria, donde mucha gente de España, de toda España y de otros países, vinieron a trabajar y crearon un futuro para la gente, una riqueza, y se producían ahí cosas importantes. Ahora eso ha desaparecido, allí no se produce nada. Todo se produce básicamente en China. Y de una manera que no es la misma calidad. ¿Por qué? Porque los intereses de allí y los mismos de aquí son los que han confluido para llevarse la productividad allí más barata con una rentabilidad mayor aquí.
Eso es la perversión del capitalismo. Aquí yo no soy marxista, ni comunista, ni nada de eso, ¿eh? Pero sí he leído a los autores y hago mi propia reflexión. ¿Cómo se puede combatir eso? Bueno, pues te voy a dar un hilo de esperanza. Sí, está revirtiendo. Se han dado cuenta de que lo que se produce allí, voy a hablar en términos muy generales para no ofender a nadie, ¿eh? Lo que se produce allí ya no es tan rentable, ya no se vende. Los bazares chinos, la mercancía sigue ahí parada, no se vende, no se mueve. La gente ya se ha cansado de comprar barato. Segunda cosa, los chinos, ya sabéis que están fabricando calidad ahora. Han dicho, esto no funciona. El capitalismo occidental es productividad y ganancia o beneficio. Pero claro, si el producto no tiene la suficiente calidad, fracasa el procedimiento. Están fabricando gran calidad en este momento. Han estudiado, han evolucionado y están produciendo dentro de poco como nosotros producíamos coches de calidad, vamos a decir. Antes los coches chinos eran una porquería. Ojito, porque ahora vienen coches chinos de gran calidad. Eso va a alterar totalmente el mercado. Solución. Muy fácil. Vamos a producir nosotros con la calidad que tenemos nosotros de siempre, pero bajando los precios. Para que los precios no sean abusivos. Ahora mismo aquí el turismo, que es un producto, ha subido un 10-15%. Yo lo sé, que vengo aquí a Málaga desde hace 30 años. Es insostenible. En la playa ayer en Torremolinos no estábamos más que 2 o 3 nacionales, el resto eran extranjeros de gran poder adquisitivo. Eso es lo que les ha pasado a los chinos, que al final no se venderá, porque se cansarán y se irán a otro sitio. Marruecos lo tienen al lado, ¿eh? Quiero decir con esto que la lógica instrumental, que digo yo en el libro, eso es de la Escuela de Frankfurt, la lógica instrumental, que es la lógica, dice, esto tiene que servir para algo y punto. La lógica instrumental nos ha llevado a un capitalismo atroz, destructor. Bueno, solo con el desastre ecológico creo que es suficiente, no hace falta explicar más, ¿no? Que tenemos que plantearnos que esto... No. Jeremy Rifkin dice, en 2025 se acabó el petróleo, porque no podrá competir con el precio de las renovables, pues las renovables todavía van lentas y producen apagones, o sea que un poquito de tiempo todavía, ¿no? Pero llegará un momento en que lo que se pensaba que era un gran negocio deja de serlo. Y entonces se reconvertirá. Yo creo que, y ya se está poniendo la reversibilidad, y dice, oye, tenemos que volver a producir nosotros. En el País Vasco yo lo estoy viendo, que esa gran industria que teníamos, que era una industria potentísima, de tecnología incluso, ¿eh? Ahora, por ejemplo, la tecnología aeroespacial, en el País Vasco, bueno, aquí en Málaga, hay un desarrollo de la tecnología a nivel industrial muy potente. Se está revirtiendo. Se la estamos quitando a aquellos a los que se la entregamos, a los orientales, y le estamos haciendo nosotros, porque nosotros también la podemos hacer. Nosotros podemos hacer buenos coches, buenos ordenadores, buenos electrodomésticos. Por cierto, podemos hacer buena literatura. Siempre hemos hecho buena literatura, buena pintura, buena música. Y ciencia, nosotros empezamos, y la tecnología la creamos aquí. Lo que pasa que, por eso que decías tú, de la lógica instrumental del poscapitalismo tan atroz y destructivo nos ha llevado a una negación, a una anulación de nuestros propios méritos y procedimientos, que éramos nosotros los creadores, y lo hemos entregado a otros simplemente por el beneficio, por lo cuantitativo. Entonces, cuando vemos que eso ya no funciona bien y que el mercado no funciona como pensábamos, se produce la reversión, la desglobalización, la deslocalización o la relocalización. Ahora viene la relocalización, es decir, vamos a residir en empresas. Málaga es un ejemplo clarísimo de desarrollo industrial en el siglo XXI, en 2025. Y eso nadie lo había pensado hace 10 años, seguro. Igual algún preclaro, puede ser. Se había pensado. Hubo preclaros que crearon el parque tecnológico por eso. Sí, y lo que lo no que decía pensábamos era que llegara tan Héctor, hay mucha gente que no se da cuenta que está metido en los procesos y no le interesa saber. Simplemente
como se dice en español, pasa de todo, no le interesa, es indiferente. Solo le interesa vivir. Tengo unos pocos años para vivir, lo voy a pasar bomba, voy a explotar todo al máximo y cuando vamos de paseo por la acera veo a un chico que abre un paquete de una palmera de chocolate y tira el plástico sin más, con una indolencia brutal. Es un gesto tan simple y tan hiriente. Y esa cera no es de él. Ese plástico es tremendo, es puro veneno. Guárdatelo, échalo en una papelera. Es muy sencillo la solución. Siempre la mayoría de la gente va a ser indolente. Se va a dejar llevar por sus instintos más básicos, primarios. Pero tiene que haber una serie de personas en el mundo, en toda sociedad, individuos concretos de una sociedad, que se dé cuenta. Aquí no está todo Málaga hoy. Estamos 15 personas. Suficiente para una revolución. Di que son más, porque se está grabando esto, que parezca más. Miguel le tocaba. Miguel, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por este ensayo de título tan fascinante, ¿no? Teoría del exceso. Y yo, por lo que te he escuchado en esta tarde, veo que el libro tiene un material pirotécnico, en el buen sentido, porque presenta muchos temas y muchísimas variantes y muchísimas carreteras que seguir. Pero aquí viene, no quiero enrollarme, y aquí viene la pregunta. Yo sé que tú eres un filólogo, que tú eres un teórico de la literatura, un universitario investigador, y de lo que me ha pasmado de lo que acabas de presentar aquí y de lo que presumo de lo que puede ser el libro, es cómo un filólogo se ha convertido en un filósofo de largo alcance. ¿Cómo pasas tú de la literatura a la distopía, que es este mundo? Ay, amigo. Pues es una pregunta que es muy difícil de decir, contestarla yo, o sea, yo mismo, ¿no? Pero me voy a aventurar, porque yo en 40 años de universidad jamás he dejado de responder a nadie ninguna pregunta en clase. Porque eres vasco, ¿no? No. De Mondragón. Pero tengo ascendentes castellanos de Santo Domingo de Silos y de Fernán González del siglo IX, o sea que fíjate. Bueno, como bien dice mi apellido. Bueno, a ver, es verdad, Miguel, has metido el dedo en la llaga, una llaga que es personal, íntima, intelectual y, no sé, humana, pero te voy a responder además con toda honestidad. Además tienes cerca a mi mujer que ha sido testigo, con lo cual, si... yo me he dedicado en 40 años, bueno, básicamente de los 15, pero desde que entré a la universidad, en aquella época que estudiamos en la Universidad de Valladolid, justo después de la dictadura, a estudiar todos los días. Esto es una fórmula que produce escándalo en las aulas actuales, en la universidad. Estudiar todos los días. Pero si el jueves ya no tenemos clase, fiesta y hasta el lunes. Y los exámenes se preparan la semana antes. No. Estudiar todos los días. Claro, yo he estudiado lo que tenía que explicar en clase, mis trabajos de investigación, las tesis, tal. Todo el trabajo que yo tenía que hacer tenía que tener preparación para eso y tenía que estudiar todos los días. El fin de semana más. Y en vacaciones aprovechar para estudiar más. Y en todo eso que he ido leyendo, como me he dedicado a la teoría y la crítica literaria y literatura comparada, pues se han ido metiendo estos temas, que estaban al lado. Todos al ladito estaban. Y me he ido haciendo con un conocimiento, sobre todo en los últimos 20 años, han sido... Yo a los 40 años, como decía mi médico de cabecera, dice, yo creo que a los 40 y tantos ya puedes diagnosticar todo. Y yo le dije a Guillermo, al médico de cabecera, digo, pues yo creo que a partir de los 40 un profesor puede dar la clase sin tener papeles delante, porque solo lo que ha leído, lo que tiene en la cabeza, es suficiente para dar esa clase y otras 50 más. Sí, es así. Por acumulación de experiencia, de trabajo y de lectura, de tomar muchas fichas de archivos y de trabajar y trabajar y trabajar, llega un momento, hace 10 años, que yo de repente me empiezo a fijar en ciertas cosas que de alguna manera me desvío de mi atención de las grandes corrientes críticas de crítica literaria, las nuevas teorías,
lo que ha publicado un colega, otro tal, que la verdad pues no ha habido muchos avances desde los 80, no ha habido muchos avances en ese ámbito, en nuestro ámbito filológico, en la universidad, y entonces de alguna manera me desvío a otras zonas de interés que son estas, que es la bibliografía que hay en este libro. Y empiezo a leer, por ejemplo, a Erich Fromm, a Byung-Chul Han, que es un filósofo alemán muy moderno, actual, y a la Escuela de Frankfurt, y etcétera, 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 etcétera. A los clásicos, por supuesto. Hannah Arendt. Hannah Arendt. Michel Butor, el escritor francés, me dijo una vez, profesor de la Universidad de Ginebra, me dijo, cuando usted empiece a leer los clásicos, vous allez découvrir de merveilles. Va a descubrir usted maravillas. Digo, qué enigmático, ¿no? Eso comiendo en Hendaya una vez, juntos, me lo dijo y yo pensé, ¿a qué se referirá? Y yo empecé a leer, ahora todo el mundo lee Séneca, Marco Aurelio, porque es la metodología para asumir los valores que pueden hacer frente a enfermedades como la depresión, la soledad, la ansiedad, etcétera, etcétera, la muerte, etcétera, etcétera. Yo me leía todos esos hace 20 años, por causas personales. Yo también tuve un proceso de bajón, de desengaño de la universidad también, porque la universidad podíamos hablar 15 horas sobre la crisis de la universidad en España. No tenemos tiempo. Y entonces yo empecé a leer todo esto y me di cuenta de que paralelamente a mis libros teóricos y críticos de literatura, que la literatura ha sido mi gran pasión, además yo desde los 15 años escribía poesía y cuentos y todo esto, y eso no lo he dejado, claro. Como le decía Fátima, la investigación universitaria no es incompatible con la creación literaria. Y entonces todo eso se ha ido creando paralelamente hasta que es un edificio que ha crecido tanto, que ha desbordado lo otro y ha ocupado su lugar. Y entonces ahora tengo como otros 3 ensayos terminados. Y pues en un año después de mi jubilación, pues me entró como una gran preocupación por la situación del mundo actual, como ocurrirá a todos los presentes aquí. Y dije, ostras, pero si yo ya estoy hablando de este asunto en este libro. Y eso creció y creció, creció hasta las 312 páginas, claro. Esa ha sido un poco, ha sido una pregunta muy importante. Hay otra. Por favor, sí. Bueno, buenas tardes. En principio, muchas felicidades por haber abordado, profesor, un tema tan profundo y tan dramático. Yo pensaba que hoy estaría aquí esto a tope de ciudadanos, porque es un tema que nos afecta a todos y a todos nos duele, ¿no? Pero bueno, hay gente que va más ligera de equipaje por la vida y prefiere estar Correcto. en el lado en Calle Larios ahora mismo, ¿no? En cualquier caso, se me amontonan las ideas y le deseo todo el éxito que pudo tener, por ejemplo, Alvin Toffler con El shock del futuro, o La tercera ola, ¿no? Sí, La tercera ola. O otro autor que usted ha nombrado hace un momento, que es Jeremy Rifkin, Sí. con La civilización empática, ¿no? Sí, sí, sí. Le deseo que este libro tenga, porque va por el mismo camino, salvando todas las distancias. Sí. Ojalá que dentro de un año, por Ojalá. ejemplo, pueda usted decir, pues, ole. Pero está hablando de grandes bestsellers internacionales, Claro. que no sé si este Bueno, todos tendrá esa empezarán. capacidad. Pero Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pero está empezado con premio, Sí, sí, la verdad que sí, ¿eh? que no es poco, y además premio Celia Morós. Sí, sí, sí. sí. A ver, como son las 8:20 y hoy he jurado ¿Ya? a Y mis el tiempo no compañeros. existe, el tiempo no he existe. jurado a mis compañeras que nos tenemos que ir Sí, a sí, la hora sí. que es, porque ya no hay más personal. Encima la gente está cayendo. Esto, uno de los efectos de la teoría del exceso, de la accesibilidad contemporánea, lo vamos a dejar aquí, dándole a la gente la posibilidad que una vez que salgamos de este entorno sigamos charlando y conversando y preguntando y todo eso. No caigas en el exceso que tú mismo estás señalando y guárdate algunos ensayos para que tu hijo o tus nietos lo vayan sacando poco a poco. Es un consejo. No, enhorabuena por este libro. Gracias a todos por venir. Muchas gracias. Gracias, Fátima, una vez más por venir aquí y hacer de maravillosa anfitriona. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por asistir. Y os pido un fortísimo aplauso para Jesús Camarero y su Gracias. teoría del exceso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.